Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y acompañan Punto a Punto, Radio Mitre Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Asociación Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y OSEP, Obra Social de Empleados Públicos. ¿Cómo están? Continuamos con este ciclo de pilares en el cual vamos a trabajar otro de los temas centrales para la provincia, lo que es el sector de hidrocarburos. Para Mendoza, todo lo que se refiere a esta industria es una de las principales actividades económicas, junto con lo que es la vitivinicultura o el comercio, por dar algunos ejemplos. Sin embargo, el sector de hidrocarburos en los últimos años ha enfrentado varios problemas. Está en una situación complicada, desde la madurez de varios de sus yacimientos hasta algunas complejidades que hacen justamente más complejo, más difícil el poder hacer las inversiones. Son varios los problemas que enfrenta este sector. Sin embargo, el petróleo todavía tiene mucho para dar. Pensemos que es uno de los sectores que pagan salarios por encima de la media, que Mendoza ya tiene una tradición petrolera y que además cuenta con formación para seguir hacia adelante. No voy a estar hablando yo solo de esto, me van a estar acompañando tres personas para convencer del tema. Por un lado, Diego Trabuco, bienvenido. Gracias por la invitación. No, por favor. Por otro lado, Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Bien. Y por otro lado, Mario, un gusto, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a conocer un poco más sobre quiénes son ellos. Diego Trabuco es ingeniero industrial y lidera el proceso de expansión y desarrollo de Aconcagua Energía, una empresa que actualmente se encuentra posicionada como la 12ª compañía de energía y la 6ª productora de hidrocarburos convencionales en Argentina. Jessica María Dova es economista, máster en finanzas públicas. Se desempeña como consultora economista del BID y es parte del área de informes económicos de la Fundación Ideal. Mario Sánchez es vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. El ingeniero de petróleos fue también director de la carrera de Ingeniería de Petróleos y se desempeñó como secretario del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Dentro de lo que es la producción nacional de petróleo, hay una provincia más que destacada, Neuquén, con más de la mitad de la producción nacional. Sin embargo, también es interesante ver el panorama que presenta Mendoza. Jessica, en el caso de Fundación Ideal suelen realizar varios informes, analizan mucho lo que es el sector de hidrocarburos. Mendoza hoy por hoy, ¿cómo se encuentra dentro del panorama nacional? Sí, nosotros realizamos varios informes económicos y hay uno en particular que es sobre el mercado de hidrocarburos. Y antes de entrar en la situación de Mendoza, me gustaría contarles que a febrero del 2023 la producción nacional de petróleo alcanzó los 8,5 millones de metros cúbicos y esto es un dato alentador porque refleja un incremento del 16% interanual, es decir, si lo comparamos con el mismo periodo del año 2022. Y un detalle también que quiero mencionar es que el 95% aproximadamente de la producción de petróleo de Argentina se encuentra concentrada en 4 provincias. En primer lugar, como mencionaste, se encuentra Neuquén, gracias a Vaca Muerta. Concentra aproximadamente el 66% de la producción nacional. Luego se encuentra en segundo lugar Chubut, en tercer lugar Santa Cruz y en cuarto lugar se encuentra Mendoza, que produce aproximadamente el 6% del petróleo del país. Y un dato que quiero mencionar y destacar es que Mendoza a través de los años mantiene su posición en el ranking. Me parece que no es un dato menor y me gustaría también compartirles, si me lo permitís, cómo se distribuye la producción de petróleo regionalmente dentro de Mendoza, es decir, entre sus departamentos. Y bueno, el principal productor de petróleo es el departamento de Malargüe, que concentra el 65% de la producción de la provincia. Luego podemos mencionar el caso de Tupungato y Luján de Cuyo, que cada departamento más o menos produce un 10% del petróleo mendocino. Y luego también podemos hacer referencia al caso de San Carlos y Rivadavia, que cada departamento produce alrededor del 6-7% del petróleo.
Bien, bien, bien. Bueno, justamente hablando del tema, Mario, con más de 25 años de experiencia en el sector petrolero, a nivel de actividad económica, más allá de los números, ¿qué significa el petróleo para Mendoza como actividad económica? Y el petróleo en Mendoza significó mucho para Mendoza, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que unos años atrás era la principal actividad económica que tenía la provincia, y sin embargo ahora no estamos en esa situación. Esto se debe a varios factores, por ejemplo, algo que mencionó ella, de que la cuenca norte de Mendoza, ¿no es cierto?, es un yacimiento maduro, muy maduro, ¿no es cierto?, y donde para poder extraer 3.000 metros cúbicos que estamos extrayendo en Mendoza tenemos que sacar miles de metros cúbicos de agua, lo cual implica un encarecimiento de los costos operativos, ¿no es cierto?, porque esa agua hay que darle un destino final. Así que, si bien sigo considerando que es importante, creo que la provincia debería hacer algunas cosas como para mejorar la actual situación que tiene la industria petrolera en Mendoza, ¿no? Bien, bien. Ahí te voy a preguntar cuáles, pero primero vamos a darle paso también, Diego. Bueno, vos sos parte de una de las empresas que ha seguido invirtiendo en Mendoza en los últimos años. Puntualmente, para ver en lo concreto, ¿cómo es el plan de inversión que vienen realizando y qué oportunidades ven en Mendoza para seguir apostando en la provincia? A ver, Aconcagua hoy opera en 3 provincias, ¿no? En Mendoza, en Río Negro y en Neuquén. El plan de inversiones de CAPEX y gastos operativos a nivel compañía tenemos previsto para este año en el orden de los 200 millones de dólares. Particularmente en Mendoza, los planes de inversión que tenemos en running, digamos, en ejecución, tenemos 34 millones asociados a inversión en actividad asociada a facilities, perforación de pozos, reparación de pozos o revitalización de pozos parados, y por otro lado tenemos en el orden de los 30 millones de dólares asociados a los costos operativos para poder extraer ese crudo, ¿no? Bien, bien, bien. Si querés te comento que nuestra proyección dentro de la provincia es sostener esos niveles de inversión por los próximos 3 años, por lo menos hasta el 2025. Nuestro plan de inversión va a rondar entre 30 a 40 millones de dólares por año en la provincia. ¿Ven algunas oportunidades en concreto? No, creo que por ahí lo comentaron. Mendoza, o todas las cuencas hidrocarburíferas en la Argentina vienen, digamos, pasando por un proceso de desinversión, más últimamente muy forzado por el no convencional, digamos, empieza a competir el convencional con el convencional, y está bien que sea así, pero la realidad es que al final del día las cuencas convencionales pasan a estar temporizadas en su desarrollo. Entonces, nosotros en Mendoza no pasa lo mismo, digamos, pasa lo mismo que el NOA, que la cuenca del Golfo, que la Austral, digamos, hay inversiones que se están concentrando en Neuquén y cuencas que se están desinvirtiendo. En esa realidad o en ese contexto, lo que uno puede encontrar que hay muchas oportunidades de pozos parados por distintos tipos, que compañías por ahí más grandes, con estructuras más importantes, por ahí no le hace sentido revitalizarlas o repararlas, o los premios son tan chicos en comparación a los desarrollos no convencionales que no se hacen. Ahora, compañías más pequeñas como las nuestras, con una gestión más focalizada y dirigida, nos hace sentido ver cómo podemos viabilizarlo, y eso principalmente lo que vemos en Mendoza y también en Río Negro. Pero en Mendoza buscamos reactivar pozos, reparar y terminar de desarrollar estructuras con pozos nuevos en primaria, sobre todo. Bien, bien, bien. Mario, ahora sí te retomo, ya que dejaste en el aire algunos desafíos, oportunidades, adelante. Bueno, un poco lo que acaba de decir él. Yo veo oportunidades allá donde las empresas importantes no tienen oportunidades por el alto costo operativo que tienen ellas, el costo fijo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esos pozos que para las empresas importantes, grandes, con costos operativos altos, dejan de ser una buena inversión, para la provincia podría ser una buena inversión si la provincia, a través de su empresa provincial de energía, pudiera de alguna manera asociarse o por ella misma explotar esos pozos, ¿no es cierto? Creo que sería una buena oportunidad de recursos para Mendoza. Y otra cosa importante que veo es que aquellas cosas que en algún momento fueron buenas, creo que tienen que
con el tiempo revisarse y analizar si son las adecuadas para el momento que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y una de esas para mí tiene mucha importancia, es la fórmula a través del cual se le pagan las regalías a la provincia. Creo que eso merecería un análisis más profundo, ¿no es cierto? Y otras cuestiones relacionadas con la economía más que con la producción, ¿no es cierto? Creo que también la provincia tiene que hacer foco en ese tipo de cosas. Bien, bien, bien. Te consulto, Jessica, en Mendoza por ahí tiene una peculiaridad que no se da en todas las provincias, que es más allá de la extracción del petróleo, también se hace el refinamiento. ¿Eso ustedes de Fundación Ideal, qué análisis vienen haciendo, cómo lo vienen trabajando? ¿Es un factor también como oportunidad hacia adelante? Mendoza no solamente produce y extrae el petróleo, sino que también lo refina y posteriormente vende los productos terminados. Y lo que se ha observado en los últimos años es que tanto la refinación a nivel nacional como provincial mantienen la misma tendencia. Con esto me refiero a que si hay un aumento en la refinación de petróleo a nivel nacional, lo mismo ocurre en Mendoza y viceversa ante una contracción. Y me gustaría citar dos momentos de la Argentina. En el año 2000, en plena pandemia, la refinación de petróleo cayó abruptamente, aproximadamente un 30%, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Luego empezó a dar señales de recuperación en enero del 2021, lentamente, y bueno, por suerte actualmente estas señales de recuperación se mantienen, y a febrero del 2023 tenemos datos de que la refinación a nivel nacional alcanzó los 6 millones aproximados de metros cúbicos. Esto implica un incremento del 13% interanual. Y en el caso de Mendoza también se observa un incremento en la refinación de petróleo y se alcanzó 1 millón metros cúbicos, que implica un 3% de incremento. Bien. Y un dato más que quería mencionar, perdón. Que todos los datos son bienvenidos, por favor. Muchas gracias. De acuerdo a los datos de la refinería de Luján de Cuyo, que es la segunda más importante de YPF en el país, Mendoza refina el 19% del total del país. Bien, bien, buenísimo. Diego, retomo con vos. En el caso de las inversiones, y como bien comentando sobre parte del trabajo que vienen haciendo, de algunas de las oportunidades, desde la visión particularmente de ustedes, ¿qué es lo que sería necesario para consolidar este tipo de inversiones e incluso que crezcan, que haya todavía más? A ver, creo que hay que articular determinadas iniciativas, digamos, ¿no? Primero los empresarios o las compañías independientes creo que pueden jugar un rol en este tipo de activos, pero también necesitan cierta ayuda dada el contexto o país que tenemos hoy, digamos. ¿En qué sentido? Hoy la realidad es que el no convencional está canibalizando el convencional, como comentaba recién, en todas las cuencas productivas, y eso debería disparar, digamos, a una provincia como Mendoza, empezar a pensar qué ventajas comparativas o competitivas podría incorporar en Mendoza para que esa competencia entre rentabilidades de proyectos no se canibalicen y compañías como las nuestras puedan acelerar los planes de desarrollo. Nosotros tenemos planes de desarrollo a 10 a 15 años vista, digamos, en nuestros bloques, pero esa actividad tiene una razonabilidad en cuanto a su plan de desarrollo que está asociado a la capacidad de acceso a financiamiento, a la rentabilidad de los proyectos, etc. Ahora, si a eso uno le puede dar determinadas condiciones adicionales que nos permitan acelerar esas inversiones, o inclusive que sean ventajas que incentiven a otras compañías a que se radiquen en la provincia, yo creo que eso podría darle un impulso importante a la provincia, porque Mendoza no escapa a la realidad país de que hay mucha concentración de pocos jugadores en la matriz productiva. Entonces, cuando pasa eso, cuando una compañía de peso no invierte, se cae la economía regional de la provincia, etc. Entonces, tener más jugadores o incentivar a que haya más jugadores, eso diversifica el riesgo para la provincia y hace que la actividad pueda ser más sostenida en el tiempo
sorteando las coyunturas económicas o de país, ¿no? Te hago una consulta ahora como vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros estamos viendo que el sector de hidrocarburos ha cambiado durante los últimos años. En ese sentido, ¿cómo se está preparando la academia? ¿Cómo está cambiando la formación de los futuros profesionales, de los ingenieros en o ingenieros de petróleo? Hay un cambio de paradigma total respecto a la educación, no solo de los ingenieros de petróleo, sino de los ingenieros en general. El país está embarcado, ¿no es cierto?, en una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje para los futuros profesionales, y que el foco lo está haciendo en el alumno y deja de estar el foco centrado en los docentes, ¿no es cierto? Eso implica cambios estructurales en la forma de enseñar que pasarían de lo que el profesor antiguamente llamaban las clases magistrales, ¿no es cierto?, a más centrarse en el alumno, a ver qué es capaz de hacer el alumno en función de los conceptos que el profesor le enseña, es decir, centrado en lo que dentro de este nuevo paradigma se llama saber hacer. Estamos enfocados en ese. Y más allá de eso, otro cambio importante es que todas las ingenierías entran dentro de la ley ministerial en un artículo que se llama artículo 43 de la ley, el cual son todas aquellas carreras, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen influencia en la seguridad de la población. Esas carreras específicas, fundamentalmente de las ingenierías, que están todas metidas en el artículo 43, el Ministerio obliga a esas carreras a tener dentro de sus planes de estudios competencias que ellos denominan competencias específicas. Esas competencias específicas son obligatorias para todos los planes de estudio. Por ejemplo, para todas las ingenierías del petróleo del país, esas competencias específicas van a estar en todas, más allá de las competencias que cada universidad le quiera adicionar a esas competencias específicas. Pero al menos esas competencias son importantísimas. Como resultado de todo esto que te estoy diciendo, va a cambiar la idiosincrasia del nuevo ingeniero, ¿no es cierto? Un ingeniero más centrado en el saber hacer, con sólidas competencias en la parte social, ¿no es cierto?, que sea capaz de liderar equipos de trabajo, ¿no es cierto?, que tenga buena comunicación, es decir, que se inserte más dentro de la sociedad y que dejemos de ser como en la época mía, donde nos daban una llave y a solucionar problemas del campo, ¿no es cierto? Esa ideología de ingeniero ya no existe, es decir, existe la de ingeniero que sirve de alguna manera a la sociedad. O sea, también es interesante, se puede mencionar la cantidad por ahí de servicios alrededor, digo, más allá del crudo en sí, del producto que se obtiene, todos los otros sectores que se van trabajando, ¿no es cierto? Digo, logística, digo, gestión, ¿eso también lo tienen en cuenta? Y sí, fíjate que la industria petrolera se la denomina madre de industrias. Ahí donde se fije un polo petrolero van a comenzar a surgir, ¿no es cierto?, montones de industrias que van a servir a la industria petrolera, y te hablo desde el que fabrica pan hasta el que tiene una ferretería, es decir, es tan amplia la diversidad de aspectos que toca la industria que para una sociedad, ¿no es cierto?, implica muchísimos puestos de trabajo asociados con eso. Bien. Me interesó algo que recién comentabas, que había sido el efecto de la pandemia, y como por supuesto por motivos lógicos, se frenó lo que era el consumo y por ende la producción petrolera. En lo que se refiere a las proyecciones hacia adelante, tengo entendido que después, bueno, se empezó a recuperar un poco lo que es el sector. Hoy por hoy, ¿cómo lo están viendo y también qué proyección tienen en el corto o mediano plazo? Puedo comentarte que, por un lado, lo que es la demanda a nivel mundial del petróleo, sí, durante la pandemia la verdad que se vio fuertemente afectado, y bueno, por suerte ya para mayo del 2021, cuando empezamos a transitar una nueva normalidad que hemos vivido todos, la demanda comenzó a incrementarse y a mostrar señales de recuperación que hoy en día también se pueden apreciar. En enero y febrero de este año aproximadamente se incrementó en un 1% interanual, y con respecto a lo que es la producción de petróleo a nivel mundial, el comportamiento fue muy similar a la demanda.
también se vio muy perjudicada durante la pandemia y bueno, y actualmente muestra señales de recuperación. Y bueno, para el caso particular de Argentina, las proyecciones lo que nos muestran es que a diciembre del 2023 aproximadamente se espera que la producción se incremente un 10% y lo mismo en países vecinos, como por ejemplo en Brasil, que se espera que el incremento sea alrededor del 5%. Y bueno, uno también lo que espera, y un poco relacionado a lo que recién comentabas, es que las empresas que forman parte del sector apuesten y sigan invirtiendo, ¿no es cierto? Creo que eso que es fundamental para que pueda empezar a reactivarse un poco más, porque la realidad es que hace varios años que la producción de petróleo en Mendoza viene mostrando una caída, es decir, que está en pausa el sector petrolero. Entonces creo que es fundamental tener en cuenta estos datos para la elaboración de estrategias, de políticas a futuro, que se busque el incremento de la actividad. Bien, buenísimo. Gracias. ¿Me permitís agregar un pequeño concepto que me olvidé cuando vos me preguntaste respecto a las oportunidades que tiene Mendoza, para mejorar la matriz, y es toda la parte de la cuenca neuquina que está al sur de Mendoza, que son yacimientos no convencionales y que Mendoza tiene que desarrollar, ¿no es cierto? Ahí hay una buena oportunidad. Estos yacimientos no son de la misma calidad, digamos, petrolera de los yacimientos de Vaca Muerta, pero tiene su potencial. Creo que el desarrollo de esos yacimientos también es importante para Mendoza. Bien. Perdón que me haya olvidado. No, está perfecto. Y hay algo que me gustaría sumar también, bueno, hablando un poco también de estas proyecciones hacia adelante y la mirada, muchas veces se habla de este tema de la transición energética, de quizás el ir más o apostar más por el uso de las energías renovables. ¿A ustedes como empresa petrolera les parece que esto puede ser un problema o en cierto sentido puede llegar a ser un desafío o una oportunidad? A ver, primero yo lo veo como una necesidad y como una oportunidad. Necesidad porque en definitiva caminar la transición energética es que entre todos pensemos cómo hacemos para emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera y frenar o desacelerar el calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo necesitamos por convicción hacer. Ahora como empresario o como compañía donde desarrollo actividad en la industria hidrocarburífera, que es una de las materias primas más, digamos, que más emisión de CO2 genera, uno podría decir, bueno, no tengo más negocio, digamos, pero la realidad es que la transición energética hay que pensarla en cómo hacer más eficientes las cosas, cualquier tipo de industria, no solamente la industria petrolera, y pensar cómo cambiamos la matriz energética, tanto global como nacional, digamos. Primero, entender cuáles son las fuentes principales de generación de gases de efecto invernadero en el mundo, que hoy en día, me vas a corregir, el 30% todavía viene de energía que se genera a través de carbono, digamos, que es la fuente más contaminante que tenemos, un 30% en petróleo, y cuando uno habla de renovables en la matriz energética mundial, las renovables explican el 2% del total. Ahora, si yo quiero cambiar esa foto, o sea, quiero ir trabajando sobre estas, digamos, fuentes contaminantes, y digo, bueno, de acá al 2050, ¿cómo tengo que estar? Y tengo que ir a una matriz descarbonizada, una matriz energética mucho más descarbonizada. Ahí aparece la oportunidad, porque el combustible por excelencia de la transición va a ser el gas, y el gas no es más que hidrocarburo, en definitiva. Entonces, hidrocarburo líquido y gaseoso, pero gas va a tener un rol preponderante en este proceso de transición energética, por lo cual es una oportunidad para el sector, si me pongo el sombrero de hidrocarburífero. Ahora, va a reemplazar o va a buscar sustituir en forma lo más rápido posible, ordenada y eficaz el carbono, y después va a ir sustituyendo el fuel oil, el gasoil. Recordemos que en la Argentina y en el mundo el transporte en camiones se hace todavía con gasoil, pero se puede pensar con GNC. Entonces, también hay un desarrollo gasífero o abastecer el transporte en gas, digamos, ¿no? Y después se tendrá que seguir trabajando con otro tipo de fuentes, pero
y obviamente el renovable va a empezar a crecer. Pero pensando esa foto al 2050, en un escenario en donde el mundo va a crecer por 3 en la demanda de energía, digamos, la oportunidad para la industria hidrocarburífera y para el país, pensándose como un país exportador en gas, para construir positivamente esa transición energética a nivel mundial, yo creo que es una oportunidad. Bien, perfecto. Les agradezco mucho por haber venido. Realmente es muchísimo más lo que se puede trabajar sobre este tema. Un poco la idea de pilares es sentar una especie de base, es sentar algunos puntos para ponernos de acuerdo, para trabajar pensando también en el día de mañana. Y en este caso, el sector de hidrocarburos claramente tiene mucho para seguir dando. A ustedes que nos están mirando, por favor, quédense. Nosotros vamos a mostrarles ahora quiénes son las empresas que hacen posible este evento. Y nuevamente, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.